106.9 FM Gospel. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Siete de la mañana con 10 minutos en toda la República Argentina. En el día de ayer hubo elecciones en Chile, este tema que hemos estado tratando durante toda la jornada, dando por ganador al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y ya para dialogar sobre ello estamos en comunicación con el periodista chileno Manuel Martínez. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. Nahuel, buenos días GPS, acá feliz, contento, pudiendo dormir por muchos días, hoy día bien ya. Tranquilo. Bien, te quería agradecer antes que nada por otorgarnos esta comunicación precisamente con GPS de Noticias y sí consultarte en primera instancia si se trató de una elección muy polarizada, ¿no? Teniendo en cuenta que había una propuesta de ultraderecha y la que finalmente termina triunfando en las urnas, que surgió del calor de las luchas. Sí, mira, bueno, siempre yo aclaro un poquito, yo creo que la ultraderecha no es polarizada, ellos quisieron polarizarnos, que es una cosa diferente. Nosotros tenemos un candidato que, si bien es cierto viene de la lucha social y reivindicaciones sociales, logra aunar toda la centro-izquierda. Es más, la misma izquierda más extrema le llamaba el amarillo, por lo tanto, aquí lo que trató de hacer siempre la ultraderecha es buscar un antónimo, un paralelo, lo cual no le resultó, por lo mismo termina teniendo tan poco respaldo al final del día, porque Gabriel Boric se le arranca por casi 1 millón de votos, no es menor, y por eso hago esta aclaración. Ahora, sí, Gabriel Boric viene de una trayectoria bastante interesante de lo que significa la Revolución Pingüino, que es cuando los estudiantes de la primaria salen a las calles y van a exigir educación de calidad y gratuidad en la educación, cosa que acá en Chile no existe específicamente para la educación superior, que es prácticamente está convertida en un negocio, y educación primaria y secundaria tiene un tema de subvención del Estado, pero es muy privada en muchos aspectos y es de muy mala calidad por lo demás. Entonces por ahí viene que esta revolución parte en el 2006, se prolonga más allá del 2012 y después vuelven estos mismos que ya habían crecido en el tiempo, vuelven a generar con sus pares de una generación más abajo, que podría ser parte de la generación Z, logran hacer lo que es el estallido social del 2019 y bueno, son todas reivindicaciones de la calle. Toda la gente que estuvo en algún momento liderando de alguna u otra manera, hoy día se van convirtiendo en lo que será el nuevo gobierno para Chile a contar de marzo del 2022. Y en el caso de Gabriel también estamos hablando del presidente más joven de la historia de Chile, ¿no? Mira, dentro de los presidentes más jóvenes de la historia se va a encontrar Gabriel Boric, solamente lo aventura un presidente en 1800 y tanto que tenía un poquito menos de edad, pero si lo vemos en el tiempo contemporáneo está dentro del presidente más joven de la historia, 35 años, y está dentro de los más jóvenes del mundo hoy día. Hacíamos un parangón y creo que hay dos que tienen menor edad que él, pero sería es muy joven, por lo tanto eso habla bien también del deseo de iniciar un nuevo camino, porque termina la generación boomer y se inicia la generación millennial con un presidente millennial, y eso me parece muy sano para una
sociedad que quiere además cambios mucho más radicales a los que habían pensado hacerse con, por decirte, Michelle Bachelet, porque Claro. hoy día lo que nosotros estamos caminando es, y lo que se gritó en la calle, era terminar con el neoliberalismo. Nosotros fuimos el laboratorio del neoliberalismo. Aquí los Chicago Boys hicieron lo que hicieron durante la dictadura, le instalaron con force, y nosotros lo estamos tirando a la basura el neoliberalismo, y todas las políticas capitalistas de alguna u otra manera van a tener que empezar a modificarse con una nueva forma de hacer economía, que debería ser una economía circular y algo que tenga que ver con el mentado solidaridad con el que no tiene los recursos que requiere para vivir más dignamente. Entonces, al final, eso yo creo que es un gran comienzo de este grupo de gente que crean el Frente Amplio en su momento, que ya habían ido con una candidata a la presidencia en la elección anterior, pero ellos siguieron creciendo y lograron tener bancada y lograron tener en este conglomerado que crea el Frente Amplio varios partidos de representación popular, y hoy día tienen un presidente instalado en Chile como el joven presidente de la historia que entra de otra manera, inclusive cruzando la reja anoche, que era un acto que a nosotros nos llamó mucho la atención verlo, ¿no? Que no había cómo habilitarle una entrada al escenario principal y él se había bajado para caminar entre medio de la gente y bueno, cruza las rejas, estas rejas de contención que se ponen ante los escenarios, y eso es un símbolo, es un joven que cruza las rejas, Claro. logra romper rejas, las barreras. Bueno, son cosas que uno puede leer desde otra perspectiva. Ahora, sorprende, digamos, este triunfo teniendo en cuenta lo que venías contando, ¿no? Que ya habían estado anteriormente en las elecciones anteriores. Ahora, ¿sorprende el triunfo en esta ocasión o estaban dadas las condiciones para consolidarlo desde la izquierda en Chile? No, para nada, absolutamente. Gabriel Boric va a una primaria y la derecha también tiene una primaria. Gabriel Boric va a una primaria con un candidato que era fuerte, que un candidato del Partido Comunista. Y bueno, los republicanos, que son los que presentaban esta extrema derecha, para matar a ese miembro del Partido Comunista, ellos salen a votar por Gabriel Boric para que se convierta en el candidato de la izquierda, que ellos lo van a poder combatir, supuestamente. Yo creo que esa era la lógica. Dijeron a un pendejo, nos cuesta mucho menos zafarlo en el camino que tener a un candidato comunista que era bastante fuerte, porque es un tipo que le ha ido muy bien haciendo cosas y también es joven, pero se equivocaron en matar al contendor y subestimaron al contendor que pusieron, que trataron de acompañar en la primera vuelta, porque fueron así de cerdos, partieron inclusive dándose cuenta que podían votar por Gabriel Boric para que éste pasara la papeleta y el otro se quedara abajo. Por lo tanto, Gabriel Boric se convierte ahí en el candidato de una izquierda. No obstante, los partidos de la Concertación, los que habían gobernado durante los 30 años, los 31 minutos le llamamos nosotros, Claro. Ellos habían generado una candidatura de una interna que hicieron, y era una mujer que se llama Yanna Proboste, que había sido la presidenta del Senado no hace mucho, y ella es la que se convierte en la otra carta que tiene la centroizquierda, bueno, y un par de personas más que están dentro de este ritmo. La derecha saca un candidato que los representa al continuismo de Piñera, lo que sería el continuismo de Macri, por llamarlo de alguna manera, y estos republicanos de la ultraderecha se van por fuera, ni siquiera van a una primaria, por lo tanto tampoco representan a la derecha, representaban a ellos y a la ultraderecha. A la ultraderecha que viene gestándose con diferentes actores en el mundo. Ustedes tienen a Milei, un tipo zafado, loco, Sí. grasa, y tienen a Vox España y bueno, montones de otros que uno podría dar como ejemplo. Acá surge estos símil con José Antonio Kast, que tiene una familia, que tiene que contar una historia muy trágica, porque en el fondo ellos son quienes posibilitan a los milicos durante la dictadura asesinar a 81 dirigentes campesinos, y ellos están involucrados como familia, porque ellos son quienes prestan
prácticamente el fondo y herramientas para que los milicos lo hagan en su fondo. Entonces, este no es un tipo que venga de los trigos muy limpios. Claro, era muy joven al golpe de Estado, pero después se convierte en un joven defensor de la dictadura. En el plebiscito del 88, donde Pinochet se presentaba como alternativa de que ellos eran la libertad y el resto era el caos, el joven Kast ya hacía afrenta a favor de Pinochet, por lo tanto tiene un pasado pinochetista que lo hace mostrarse como un tipo de la ultraderecha fascista. Por lo tanto, ese es el candidato que al final pasa a segunda vuelta, con este Gabriel Boric que pasa a segunda vuelta y que bajo varios pronósticos no era probable que si tú me preguntabas hace 7, 8 meses atrás, era muy probable que pasaran otros candidatos, que era un candidato, un conservador de derecha que se empezó a acercar a autodenominarse socialdemócrata, que de hecho perdió en la interna, y por el otro lado había uno de izquierda que era Jadwe, que era del Partido Comunista y que pierde también. Entonces esos son los dos actores que en algún momento se pensó hace 7, 8 meses y que al final no tuvo nada que ver, y terminamos con un Gabriel Boric de este millennial y un ultraderechista como es Kast. Hoy día desaparece del escenario. Claro. Por una cosa de lógicas. Claro. Y ahora, ¿qué medidas son las que considerás más contundentes que va a tener que tomar inmediatamente? Por ejemplo, trazando un paralelismo con nosotros acá en la Argentina, la deuda con el FMI. Bueno, nosotros como hemos tenido, porque siempre se habla de mantener una economía relativamente sana, claro, efectivamente no tenemos eso que tienen ustedes, que tienen una deuda. Yo creo que lo que le va a ser hoy día importante, como podríamos decir como desafíos, saber enfrentar un Congreso que nace dividido, porque las elecciones parlamentarias y congresales dejan a muy mal pie a cualquiera de los dos que entrara. El Congreso está, en la Cámara, el Senado está empatado. Son 50 miembros y 25 y 25. 25 de la derecha, pero no de la extrema derecha, pero de la derecha, y 25 de lo que sería la oposición, o en este caso sería el futuro gobierno de Gabriel Boric. Pero en la Cámara de Diputados solamente tiene 3 parlamentarios que le dan mayoría, que no es una mayoría absoluta para nada. Entonces va a tener que saber cómo enfrentar eso y cómo negociar ahí. Lo otro que tiene que buscar con pinzas un ministro de Hacienda, un ministro que le dé una estabilidad bajo el proyecto que Gabriel Boric ha defendido. Y el proyecto que Gabriel Boric defiende es una economía circular. Por lo tanto, eso ahí tiene que ver alguien que sea experto en materias que se arrancan un poquito a mirar desde otra perspectiva el neoliberalismo que empieza a ser desechado, porque en el fondo las políticas neoliberales para Chile no funcionaron en el chorreo. Se mostraron macroeconomía hacia afuera, pero nosotros acá adentro era vivir bien peupérrimamente. Y lo otro, su administración debería probablemente tener 2 tiempos. Uno, que está antes del plebiscito para la salida de la nueva constitución. Nosotros estamos edificando una nueva constitución y eso tiene un plebiscito. Y ese plebiscito se debería votar en junio, máximo agosto. Y eso significa que sería como la primera parte de Gabriel Boric tratando de defender esta constituyente, este proceso constitucional, porque la derecha y la ultraderecha van a trabajar todo lo posible para votarle este proceso constituyente en contra, rechazarlo. Y eso es una materia que Gabriel Boric la va a tener que abrazar, como lo abrazó en la campaña diciendo que él iba a defender esta constituyente. Por lo tanto, a corto plazo yo creo que son esas medidas. Y de ahí iniciar ya un segundo tiempo, viendo ya las cosas que se prometen en la cartilla de proyecto de gobierno. ¿Va a tener un problema? Sí lo va a tener, que la derecha en todo lugar es tramposa y es ruin. Y al final del día probablemente le vaya a poner muchas piedras en el camino. Pero hay algo que no se puede equivocar específicamente
no se puede equivocar la derecha en sí. La calle va a estar siempre atenta a Gabriel Boric, porque Gabriel Boric es un dirigente que nace desde las organizaciones sociales. Él está con las organizaciones sociales. Ayer hizo un gesto que me llamó mucho la atención y me recordó un poco a Cristina. Él, desde el discurso, toma de repente un grito que se empieza a escuchar, el justicia y libertad. Un grito, una consigna que grita el pueblo. Y él lo empieza a gritar también. Y esto me recordó en algún momento haber visto a Cristina cómo también agarraba el concepto de los gritos de la masa y lo hacía como propio. Entonces yo creo, guardando todas las proporciones, yo creo que el tipo tiene absolutamente claro de dónde viene y de dónde se generó su liderazgo. Él se generó un liderazgo desde la calle, desde la protesta social, siendo un tipo muy preparado, más allá de que sus contendores le sacaban en cara que no había terminado la universidad porque no había sacado el título. Es un tipo que estudió Derecho, que llegó a la última parte, que solamente le faltaba titularse, pero tiene 2 periodos parlamentarios, por lo tanto no es el desconocido, él generó inclusive puntos de encuentro en aquellos personajes que inclusive, como yo me podría denunciar, fui detractor. Yo no quería el Acuerdo de la Paz, porque consideraba que el Acuerdo de la Paz era como una cocina trasnochada del 15 de noviembre, cuando se acuerda iniciar el nuevo proceso constitucional. Y él está ahí, en ese acuerdo, buscando puntos de consenso. Por lo tanto, yo creo que es un tipo que tiene visión más allá de lo que también podría ser un poco la aventura de alguien que es más joven, pero en el fondo yo siento que él está iniciando un buen camino y le esperamos que sea para todos nosotros y para Latinoamérica también una señal de apertura, de cambio, de esperanza, porque marca la pauta de alguna u otra manera. Hay procesos que se van a generar en los próximos meses, y Colombia, por ejemplo, y hay que estar atento ahí, y hay que también, si uno puede, desde la experiencia, ayudar a los colombianos a que busquen una alternativa que no sea la ultraderecha, que podría volver a estar. Bueno, Colombia ha tenido siempre entre derecha y ultraderecha, pero por lo menos aceptar que por primera vez pueda entrar alguien como Petro al poder, por decir. Bien, nos queda muy poquito tiempo, Manuel. Te quería agradecer por esta comunicación que nos has otorgado en GPS Noticias. Hay algo que no puedo dejar de consultártelo. Te voy a hacer una consulta cortita, como para que me puedas dar una respuesta corta, porque estamos medios apretados con el tiempo, pero no puedo dejar de consultarte cómo sentís que se lee este resultado, justamente con lo que decías de Colombia en el contexto latinoamericano actual. En Perú tenemos un presidente de izquierda, que es Pedro Castillo, y ahora está Boric en Chile. ¿Considerás que de alguna manera esto colabora a que se pueda retomar el proyecto de Latinoamérica del UNASUR? O sea, no sé si es UNASUR, pero se puede retomar proyectos que en algún momento se pensaron que en Chile se podría haber instalado la ultraderecha, y eso le da aliento a la ultraderecha. Yo creo que hoy día le da aliento a un movimiento progresista que se viene generando en diferentes lugares. Por lo tanto, Lula va a ser a lo mejor el próximo que va a representar justamente esta izquierda progresista. Y yo creo que las figuras como Milei, que crecen en Argentina, probablemente esto le trae un retroceso, porque empiezan a crearse otras expectativas. Por lo tanto, yo considero que sí, que Gabriel Boric viene a mostrar que se puede, que la gente en la calle, con la calle y haciendo presión, pueden lograr tener justamente alguien que los represente como corresponde, y no estos paladines de la libertad, que al final son seres enfermos como Milei, que son enfermos y no democráticos. Usan la democracia solamente como trampolín, pero después se olvidan de ella y de toda la libertad de las personas. Por lo tanto, yo creo que sí es un llamado y es una fuerza que se empieza a gestar, y en buena hora, porque estuvimos en un momento muy crucial en Chile, que nos veíamos con un fascista en la moneda, y habría sido horroroso, y habría sido 4 años de noche. Muchísimas gracias, Manuel, por esta comunicación que nos has otorgado y toda la información y todo lo que nos has contado. No, gracias a ustedes, gracias a la radio, como siempre. Un gran saludo. Uh-huh.
Pasó por el aire de GPS de Noticias el periodista, el colega chileno Manuel Martínez. Estuvimos dialogando con él debido a que en el día de ayer, en el balotaje de las elecciones en Chile, terminó siendo el ganador, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Esto es GPS de Noticias. Gospel 102.9.